Buenos días, chicos y chicas. Bienvenidos al apasionante módulo de formación sanitaria. Hoy nos toca el tema 22 que corresponde a las urgencias cardiológicas. Tenemos dos objetivos fundamentales. El objetivo número 1, comprender la fisiología y la fisiopatología del corazón para así detectar la isquemia cardíaca. En el objetivo número 2, una vez identificada la isquemia cardíaca, determinaremos las dos situaciones más frecuentes y más importantes en urgencias, la angina de pecho y el infarto agudo de miocardio. El músculo cardíaco es un músculo estriado especial. ¿Por qué? Porque es de características estriadas, pero de contracción automática. Esto lo diferencia, por ejemplo, del gemelo, que es un músculo estriado, pero que se puede contraer voluntariamente. Las arterias coronarias son las que aportan sangre al músculo cardíaco. De esta forma le llevan el oxígeno y los nutrientes que necesita para que pueda funcionar el músculo con normalidad. No vamos a entrar en grandes detalles, pero diferenciamos dos arterias, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Nacen en los senos coronarios aórticos, que están situados en la base de la arteria aorta, justo por encima de la válvula. Ahí podéis ver en la figura cómo se observa los dos orificios a través de los cuales en la diástole se produce el paso de sangre hacia el músculo cardíaco. ¿Qué pasa si falla el aporte coronario, el aporte de sangre a través de las coronarias al músculo cardíaco? Bueno, la célula cardíaca se quedaría entonces sin la energía suficiente para llevar a cabo eficazmente su función constante. Hay que decir que todas las células, cuando les falla el aporte de oxígeno y de nutrientes, a lo largo del tiempo se produce primero una pérdida de la función, luego se produce una alteración en su estructura celular y al final se produce la necrosis o muerte celular. Pues lo mismo pasa en el miocardiocito o célula cardíaca. En las fases iniciales la situación es reversible y por eso tenemos que actuar ahí. Pero si la falta de aporte se alarga en el tiempo, los daños se vuelven definitivos y la situación se vuelve irreversible. ¿Por qué puede fallarnos el aporte coronario de sangre? La causa más frecuente es la formación en el interior de la arteria coronaria de lo que se denomina placa de ateroma. ¿Qué es la placa de ateroma? La placa de ateroma no es ni más ni menos que una placa de colesterol que se forma en la pared de la arteria sobre la cual se produce la formación de un trombo, se coagula la sangre. De esta forma se va produciendo una obstrucción cada vez más importante de la luz de esa arteria. ¿Y qué pasa cuando esa arteria se obstruye por completo? Pues que el territorio subsidiario de esa arteria se queda sin el aporte sanguíneo, es decir, se queda sin el oxígeno y los nutrientes para que las células funcionen. Las células cambian su metabolismo y se produce un acúmulo progresivo en la zona de dióxido de carbono y de sustancias tóxicas. En un primer momento lo que produce es la manifestación fundamental de la isquemia cardíaca, que es el dolor. El dolor de origen cardíaco es un dolor de aparición más o menos brusca, que generalmente se relaciona con esfuerzos físicos, aunque también otras situaciones de alta demanda como el estrés o una comida copiosa pueden desencadenarlo. Se localiza a nivel retroesternal, es de carácter opresivo y se suele acompañar de una sensación de gravedad que los pacientes describen como de muerte inminente. Sus irradiaciones son las típicas. Todo el mundo ha oído hablar de la irradiación del dolor cardíaco al brazo izquierdo, pero también puede irradiar a otras zonas del cuerpo como son el cuello, la zona interescapular e incluso la zona gástrica, confundiéndose muchas veces con procesos de indigestión o gases. Visto todo esto de una forma obviamente muy rápida, vamos a pasar a ver las principales urgencias cardiológicas que serían la angina de pecho y el infarto agudo de miocardio. La angina de pecho se produce como consecuencia de la obstrucción parcial de las arterias coronarias. En esos casos lo que se produce es una alteración del equilibrio entre las demandas y los aportes de oxígeno al corazón. Las necesidades de oxígeno del corazón son mayores que el aporte y por tanto se produce la isquemia. La característica de la angina es que el corazón en principio no sufre un daño permanente. La causa más frecuente vista ya es la arteriosclerosis y los síntomas y los signos son fundamentalmente ese dolor de opresivo torácico, retroesternal de intensidad variable, que aparece de una forma brusca y que tiene una duración de 1 a 2 minutos hasta 15 minutos. Puede irradiar a las zonas que hemos dicho antes y se acompaña de sudoración profusa y fría, de palidez facial, sensación de angustia, ahogo, sensación de quemazón, indigestión o incluso de muerte inminente. ¿Qué tenemos que hacer? Valorar sus factores de riesgo. Es el tabaquismo, el sedentarismo u otros.
¿Qué factores han desencadenado el cuadro? Ya hemos hablado del esfuerzo, del frío o del estrés. ¿Y qué produce la mejoría del dolor? El reposo y la nitroglicerina. La actitud terapéutica es siempre la misma, tanto se trate de una angina como de un infarto. Es avisar enseguida al servicio de emergencias médicas a través del 112 y cuando lleguen informarles de qué situación nos encontramos, cuánto tiempo ha pasado, cómo ha sido la evolución del dolor, etc. Tendremos que mantener al paciente en reposo absoluto y en un ambiente que debe ser siempre de relajación y no de tensión. Y en pacientes con antecedentes previos, administrarles su medicación. Si la situación se mantiene, podemos pasar a lo siguiente, que es el infarto agudo del miocardio. En este caso, la lesión por isquemia en el miocardio se produce por la obstrucción completa de una arteria coronaria y es una urgencia médica porque deja ese territorio sin irrigación y se produce la muerte de las células. Su pronóstico, por tanto, es muy grave en función de la extensión de la lesión y de la rapidez de asistencia médica. Sus factores de riesgo son exactamente los mismos que los de la isquemia y sus síntomas serían la existencia de un dolor torácico opresivo que puede irradiarse con las irradiaciones que hemos visto antes, pero que a diferencia de la angina es prolongado y no cede con el reposo ni con la nitroglicerina. Hay situaciones especiales como los infartos de cara inferior cuyo dolor se irradia a la zona superior del abdomen con sensación de indigestión. Y decir que en algunos pacientes como ancianos, diabéticos y trasplantados de corazón puede ser silente. El cortejo vegetativo es exactamente el mismo pero más grave que el que acompaña a la angina. Y la actitud terapéutica que tenemos que seguir es la misma pero con una mayor urgencia. ¿De acuerdo? Hay que poner en antecedentes al servicio de emergencias médicas para que se active lo que se llama el código corazón, que va a traer una ambulancia especializada en el tratamiento de estos cuadros. Por lo demás, mantener al paciente en reposo absoluto, ambiente de relajación y no de tensión, y en pacientes con antecedentes previos y medicación prescrita, facilitar su administración. Nada más. Un saludo.